sea, a mí me gusta eso demasiado. Igual tiene como un lado bueno y malo, obviamente, porque de repente siento, sin mi opinión personal, que es de repente incluso un país feminista. Como si uno que le gustara, que hoy me sube la autoestima, que alguien me diga eso. Yo no sé si, o sea, a ver, o sea, ¿qué piensan? Como que piensan que vamos a estar así como de, oh my god, ya me enamoré con eso. Claro. ¿Sabes? O sea... ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Hoy me encuentro con una muy buena amiga aquí chilena en Suecia. Ella se llama Grace, amigos míos. Bueno, obviamente como somos latinas, nosotras venimos acá de Latin Power. Es un video diferente, más bien, el que decidimos hacer hoy. Sí, hablando así acerca de los suecos. Exactamente. Estamos las latinas de los suecos. Vamos a hablar de qué es lo que pensamos nosotras de los suecos. Yo, por ejemplo, ya llevo como 3 años, algo así, viviendo aquí en Suecia. ¿Y tú cuántos? Yo llevo como 1 año, 2 meses más o menos. 1 año, 2 meses, exactamente. Ella se vino también por Working Holiday. Esa visa que hemos estado hablando de ella en el video anterior. Si no lo han visto, aquí se los voy a dejar. Bueno, antes que nada, tú platícanos por qué viniste aquí a Suecia y qué te ha parecido hasta ahora. Llegué el año pasado, alrededor de mayo, junio, acá a Estocolmo, directo de Chile, y mi idea es viajar por lo más working holiday que pueda hacer. Así que quise comenzar acá en Suecia y luego me voy a Dinamarca y luego who knows. Oh my God. Pero mi historia es esa, quiero empezar a viajar, así que por eso decidí comenzar acá en Suecia. Teníamos una amiga conocida junto con yo me vine con otra amiga acá. Entonces, ella tenía una amiga conocida acá y nos ayudó al principio, así que súper bien. O sea que ya empiezas acá a viajar y lo que planeas es como vivir 1 año en varios lugares, ¿no? Sí, hasta donde pueda. Hasta cuando me aburro. Pero está súper cool porque ella, por ejemplo, es lo que, o sea, lo que ella está ocupando es la Working Holiday Visa, que es una visa que te permite trabajar y vivir en cierto país por 1 año. Entonces ella es lo que está haciendo eso. O sea, ahora, por ejemplo, ella lleva 1 año aquí en Suecia, luego se va 1 año a Dinamarca, luego no sé, sabe a dónde, a lo mejor a Australia, ¿no? Es lo que querías también. Sí, oh sí, my la verdad God. que sí. También otro dato para los que se quieran ir a Australia. Creo que pueden aplicar por la Working Holiday antes de los 30 años, ¿no? Entonces, como les decía, pues nosotras somos latinas aquí viviendo en Suecia. Junto con esto nos hemos dado cuenta de cómo son los suecos. Bueno, obviamente hay que aclarar que esto es como más generalizado. O sea, no es que todo mundo sea así. Estas me ven como puntos así que salen así en internet de cómo son los suecos. Nosotros vamos a discutirlos en plan así, si creemos que es verdad o no. Así que bueno, el primer punto es obviamente lo normal, que los suecos son muy altos y muy guapos. Verdad. Es que el prototipo sueco es realmente así. Alto, me refiero a 1,80, muy rubios, muy carita de Ken, muy perfectos. Muy carita de Ken. Y aparte de eso, es que sus outfits, o sea, cómo se visten, son siempre de acá, o sea, el gel perfecto, el pelo, hasta el zapato, se lo limpian porque le cae una gota de lluvia, un polvito. Sí. Perfecto. Aquí se cuidan demasiado, cuidan muchísimo su salud. Y sí, como dice ella, muy buen estilo, la verdad. O sea, pero a pesar de eso, ¿sabes qué me llama la atención? Que no sobresalen mucho del otro. O sea, igual se mantienen como hay una moda tipo sueca. No es que tú vayas por la calle y veas como gente vestida muy extravagante como en otros países. Es verdad. Acá no, acá se mantiene un poco más como una misma línea de vestimenta. Así que como que los que se visten así como ya un poquito más extravagantes, diremos que son los hipsters, igual aquí en Estocolmo. Que rompen un poco el estereotipo. Ándale. Como de camisita, pantaloncito. Exactamente. Ellos son más como de gorrito, no sé. Sí, exacto. Pero hasta, por ejemplo, para ir hacia las discos y todo eso, o sea, los suecos están así como en plan camisita, así los... De la oficina al club. Exactamente. De hecho, aquí lo que hay mucho es un término aquí sueco que se llama after work. Bueno, OV se llama en sueco, y esto es tal cual, así como las reuniones que hacen aquí, como saliendo de trabajar, es así, tal cual after work, es después de la oficina o después del trabajo. Ya todo el mundo se va así con sus colegas y se van a algún bar y todo, y eso se le llama after work, OV, y de hecho así en varios bares, varios restaurantes tienen como descuentos y todo, pues sí, para que vaya ahí toda la gente y ya empiece a socializar más. Son altos. Es que también nosotros, bueno, yo estoy muy chaparrita, o sea, yo mido como 1,60, no es cierto, ni siquiera 1,60, mido como 1,58, 1,56, te lo juro, estoy súper chiquita, estoy muy chiquita. Entonces sí, o sea, siempre que estoy así como que con suecos o con suecas y así, siempre estoy como que viendo hacia arriba porque es como de, oh my God. Tu cuello acá atrás. Ándale, exacto. Yo necesito así como una de esas cosas, como cuello ortopédico para que esté como todo el tiempo así, porque se los juro, son muy, muy altos, eso sí. Sí, de verdad que se la pasan en el gimnasio. Sí, de verdad, o sea, sí se la pasan mucho en el gimnasio. Se ve uno caminando por la calle y se nota, porque la camisa y tiene los músculos así gigantes.
mente y... Es que se cuidan mucho, Bien, les digo. bien O sea, ahí. y yo creo que sí se la pasan así en el gimnasio y todo. Son tímidos, son reservados, hablan cuando beben alcohol. True. Como que eso les da más pues, Coraje, más claro. valentía, obviamente. Ajá. Ya como que te empieza a hablar más como ya están así como con unas copitas de más. Y ya son como más sonrientes, ya son más abiertos y ya, o sea, sí, no sientes tanta la barrera ahí, ¿sabes? Igual los suecos en general, la vida sueca es como muy reservado y que no traspase el límite de la otra persona. Ya. Entonces, por ahí quizás ellos piensan que si le hablan a la otra persona sin conocerla, van a traspasar ese límite y puede ser como un poco no educado. Es que es eso, ajá, y eso es lo que pasa con los suecos, que son muy respetuosos, o sea, respetan demasiado a la mujer, entonces, sí, exacto, como ella dice, o sea, si ya empiezan a hablarle así como directamente a alguien, ellos piensan que está mal y que mejor así como que hay que darle el espacio a cada persona aquí. Sí. Ay, pero eso se me hace como muy lindo, o sea, y no es que sean tímidos, más bien que sí son como reservados. Y Sí. o sea, ya cuando empiezan así con copitas y todo, o ya cuando se vuelven tus amigos y así, ya son otra cosa. Pero claro, no es como por ejemplo que estés en un parque y vas a decir, hola chicos, sí, no sé qué. Jamás van a hacer eso los Ah, suecos. sí, Jamás, no. jamás. Aquí no es así como que, por ejemplo, yo que sé, en nuestros países, en México, por ejemplo, que llegas, puedes estar sentada y llega una persona de, hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, o sea, ¿te puedo hablar? No, o sea, aquí es más como que, sí, ahí Sí. respetan mucho el espacio personal, eso sí, ante todo. A mí me pasó una vez que estaba en el Monte Liuswagen. Ajá. ¿Lo dije bien? Lo sé, ¿cuál es ese monte? En el Acá monte ahí. Acá cerca de esquinas. Ah, esquina Berket. Claro, entonces el Ah. camino para llegar Monte Liuswagen. hay como unas graderías, se puede sentar y ver todo. Me ha pasado que conocí dos grupos de personas ahí y justamente no eran suecas. Que estábamos ahí de repente sí, como que empezamos a hablar todos y claro, era una de España, otra de Alemania, de no sé qué, pero nunca me ha pasado que así estoy en un lugar público y de repente empezamos a hablar con suecos. Nunca me ha pasado. Sí, y bueno, la otra es, aquí hay mucha igualdad entre hombres y mujeres. O sea, a mí me gusta eso demasiado. Igual Sí. tiene como un lado animal, obviamente, porque de repente siento, sin mi opinión personal, que es de repente incluso un país feminista. Incluso para el otro lado, no es como tan igual. Como que la mujer acá tiene un poco más el poder que el hombre. Pero por ejemplo, el tema cuando la mujer está embarazada y tienen que tener, bueno, el bebé da a luz, el bebé da a luz. El bebé da luz. Cuando la mamá da a luz, Ajá. el tiempo de posparto se divide igualitariamente entre el hombre, el papá y la mamá. Y lo que me sorprende igual de acá es que tú vas por la calle y ves muchos coches con papás, o sea, papás llevando el coche. Ah, sí, verdad. De hecho, sí es cierto. Ahí está otro punto. Es que aquí van a ver muchísimo que están ahí papás con las carriolas, así, Sí. llevando a sus bebés. De verdad, sin exagerar, he visto más hombres con coches que mujeres con coches. Es verdad. De verdad que sí. Es verdad. O sea, coche significa carriolas. Sí, perdón, sí. Exacto, carriolas. Sí. No, de hecho, sí, yo también lo he visto muchísimo y se me hace muy tierno, o sea, muy lindo que estén ahí. De hecho, un grupo en plan de amigos están ahí saliendo y con sus hijos así con las carriolas. De repente he visto papás haciendo workout, trotando. Y Ah, yo sí. decía, Ellos obviamente eso del workout y eso del ejercicio nunca lo dejan. Entonces ahí están con sus hijos también ahí haciendo ejercicio. En todos lados van a ver así papás. Porque es eso, como ya decía, eso se llama, de hecho aquí se le dice en sueco papá ledig y mamá ledig. O sea que mamá libre y papá libre. O sea que tanto la mamá como el papá tienen muchos días así libres para poder cuidar a sus hijos. Lo que sé es que se les dan así como el 80% de lo que están ganando, o sea, de su sueldo. Entonces ellos tienen todos estos días, todo este tiempo para cuidar de sus hijos. Y ya sea que se dividan entre los dos, así de quién trabaja esta fecha y quién la otra fecha y así. Pero sí, aquí se les da mucha esa oportunidad de quedarse con sus hijos. el primer año de nacimiento es el más importante para el tema del apego y todo el desarrollo y Ay, lleva sí. eso, así que bien ahí Suecia. Y eso es lo que me gusta de Suecia, porque por ejemplo, ya comparando con México, por ejemplo, desgraciadamente no tenemos esa cultura de, ni siquiera las mamás, ¿sabes? A que se queden un poquito más de tiempo del necesario. Aquí por eso es como más igualitario, porque es así, tanto Sí, para papá, sí. para la mamá. Aquí, por ejemplo, yo estoy segura, tiraría una piedra a que todo papá acá sabe cambiar pañales. Sí, o sabe seguro. hacer una leche. Seguro. Yo creo que todo. Cocinar y todo. Aquí, de hecho, por ejemplo, eso sí es otra cosa que vi así en un punto ahí en internet, que aquí no es mucho como de que se le haga bromas a las mujeres como de, ay, sí, es que tú perteneces a la cocina y no sé qué. O sea, no, para nada. Según había leído también de Suecia antes de venir, es que las suecas como que no les gusta esa parte de caballerosidad. Bueno, más bien no es que no les guste, pero no están acostumbradas a eso. Y por ejemplo, eso de que le abran la puerta a la mujer. La mujer le abre la puerta al hombre. Ah, En Sudamérica pasaría mucho, como que te dejan pasar adelante, Claro, te abren la exacto, obviamente. puerta, no sé qué. No es que aquí no suceda, pero no es como
Claro. Es como de repente que no Ajá. pasa esa línea en que ellos lo hacen porque tú no puedes hacerlo. Yo creo que depende del contexto y como la frecuencia. El tema como de pagar cuentas y Anda. cosas así, Ujú. yo creo que me gusta como en la primera cita o cosas así, pero luego ya que no se vuelva como Como ya algunas reglas, ¿sabes? una regla, Así sí, de, si ya. estamos los dos pasándolo bien, entonces como algo Ya. 50-50. Otro punto igual que como en el tema de derechos o como de igualitario hombre y mujer, Sí. me ha pasado a las mujeres que estamos aquí. En Chile por lo menos hay mucho acoso callejero, demasiado acoso callejero, no sé cómo es en México, Sí. que va un auto y te grita ¿Qué pasó, mamacita? ¿Cómo estás? como si uno que le Sí. gustara, que hoy me sube la autoestima, Sí. que alguien me diga eso. Yo no sé si, o sea, a ver, o sea, Ah. ¿qué piensan? Como que piensan que vamos a estar así como de, oh my god, ya me enamoré con eso. Claro, ¿sabes? O sea, sí, es toma como que- mi número. Ándale, Ah. ahí te vas dando mi número, o sea, exacto. No sé, de verdad es que no sé qué piensan. Sí, O sea, es que y se me eso hace muy raro. nunca me ha pasado acá. Me ha pasado una vez alguien me gritó, pero eran latinos. Ah, vale. Pero ya me sé. siento demasiado porque eso no es grato. No. A nadie le va a gustar que le griten cosas. Ni ya sea- aquí, ni en Suecia, ni en México, Sí. ni en Chile, ni en ningún lado del mundo, no hagan eso, por favor. O sea, de verdad ese tipo como de acoso, así en la calle o donde sea, es que de verdad está mal. O sea, si quieren acercarse, van y le dicen a la chica así. Claro. ¿qué Exacto, onda? exacto. En buenos términos. Sí, pero no o así sea- como... Ajá, güey. Bueno, eso acá jamás va a pasar y estoy demasiado tranquila y feliz de Sí. que eso no pase. Aquí la verdad es que sí Porque me las sentí chicas son segura. muy guapas, perdón. Ah, sí, eso es otra cosa. O sea, las chicas de verdad es que aquí son muy, muy lindas. De hecho, eso es lo que están como que haciendo una encuesta de cuáles son las mujeres más bellas del planeta. ¿Sí? Nosotras. O sea, se supone, ¿no? O sea, en plan como las suecas. Pero la verdad es que hay mujeres bellas en todos lados. Claro. En todos lados, en todos países. Hay O sea, otro punto igual. Ajá, sí, 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 tú que dale, tú dale. como que mezclando todo, Sí. pasa que aquí los suecos uno va en el metro, va en la calle y se cruza con personas, obviamente va caminando en el metro, whatever, y no hay mucho contacto visual con las Ah. otras personas. A mí por lo menos en Chile o en otros países pasa de que uno de repente se mira a los ojos de otra persona o así como que, qué guapo él, Sí. como que te mira y luego te vas. O contacto visual, como sea, aquí como que no, así como que No. te miran y como que no Sí. te quieren intimidar, entonces como Anda, que sacan la exacto. mirada. Entonces como que, sí, notas de acá que venimos bien latinas. Así, ay, Claro, y yo así, ay, me quedo mirando. ándale, ahí en el metro. Así, todo de stalker ahí. No, Sí. pero- Y aquí otra cosa es... Ah, sí. Aquí tienen muchísimo esa cosita de que ocupan demasiado esa cosa del snooze. Que ya también en unos videos ya les he dicho también lo que significa. Hasta en un video, uno de los suecos mostró, de hecho, así como que su cajita de snooze. Y ya... Ah, bueno, se los voy a platicar nada más, se los voy a Sí. explicar para los que no han visto ese video. Son así como bolsitas chiquititas y tienen tabaco adentro, tienen nicotina. Entonces lo que hacen los suecos es como ponérselo aquí, así. Sí, abajo, aquí, entre Ajá. la encima, Anda. entre la encía y el labio. Y el labio, exacto. O sea, se lo ponen aquí y así se lo dejan. De hecho, ni siquiera te das cuenta cuando lo tienen. No. Nunca te das cuenta. Yo sí me he dado cuenta porque se ríen Ajá. como así, como... Ah, sí, es verdad. Porque lo tienen que sostener acá, se puede así como... Yo creo que ese va a ser mi reto, en plan hacerlo reír así bastante y a Y que todos se le sus caiga snooze el ahí. snooze. Ah, sí, es cierto, porque siempre se ríen así como... oh. Pero es porque tienen el snooze aquí metido. O sea, sí, es verdad. ¿Lo has probado tú, el snooze? Sí, lo probé porque mi roomie consume, mis Ajá. dos roomies consumen, entonces Ok. lo probé porque era algo novedoso. Anda, o sea, como para probar. Y dicen que la primera vez, para alguien que no consume nada de estas cosas, vomita. Ah, o que te mareas muchísimo. O que te mareas. No, pero yo escuché que uno vomitaba. Porque como que se revuelve el estómago y como que hace como una cosa así. Y yo lo probé para Midsommar el año pasado. Ujú. Estábamos en una fiesta en el departamento de un amigo de mi roomie. Y dije, bueno, ya, es momento de hacerlo. Pásame una bolsita, lo voy a hacer. Y ahí estaba como el sillón, así como... Oh my god, o sea... Pero no oh. vomité, pero así como que no es agradable. A pesar de que, por ejemplo, hay diferentes versiones. Hay unas versiones blancas que son sin nicotina, como para no volverse adicto. Y son como un poco más light, pero igual hay como... Igual son fuertes. Se supone que si las personas son como adictas toda su vida, Sí. se va a quedar como el agujero. Aquí sí he conocido a una personita que tenía así tal cual el hoyo acá, así de... Sí, luego se les llega a formar así el hoyazo aquí. Sí. Y hasta se pueden así como que meter el dedo hasta acá. Así es como algo muy asqueroso y es como... Ahí oh pueden my googlear God. snooze hole. Ah, snooze hole. Oh my god, no, sí, eso es algo así como que... no está como que tan agradable de ver. Igual fuman cigarros, o sea, no es que no fumen cigarros. Ah, fuman sí. cigarros, pero es más común en toda esta zona de Escandinavia Ujú. el tema del snooze. Lo del snooze aparte no hay problema si lo tienes así en el bar o Ajá, adentro de la sí. oficina, si estás trabajando. Ahí lo tienen, así nada más así, ¡pum! Y ya, ahí se lo andan cambiando por todos lados. ¿Es verdad?
No, pero sí, amigos, o sea, eso es así como que lo que hemos visto hasta ahora. Y es lo que otra vez volvemos a repetir. Volvemos a repetir que hemos tenido. Exacto, es la experiencia que hemos tenido y es un video diferente más bien el que decidimos hacer hoy. Pero bueno. Mira, estamos con nuestra amiga acá. Ah, sí, es verdad, aquí está nuestra amiga Frida Kahlo. Y ya saben, no olviden suscribirse y comentar aquí abajito también. Aquí les voy a poner las redes sociales de esta hermosa niña. Aquí les voy a dejar también mis redes sociales. Así que ya saben, amigos, cualquier cosa, una nueva idea de nuevos videos también. Sí. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Bueno, sí, y ya también lo vamos a hacer. Entonces nos vemos en el siguiente video, amigos. Se cuidan muchísimo. Adiós. Y nos vemos. Adiós. Bye. Ay, yo casi me